Bien, vamos a hablar hoy de estática de fluidos. No sé si está activo. Muy bien. Entonces, dice que los fluidos, los líquidos y los gases se conocen como fluidos porque fluyen libremente y tienden a llenar los recipientes que los contienen. Si se echaron una vuelta por el libro de Tippens, ahí menciona, de hecho utiliza esta dimensional. Habla del peso específico de un cuerpo, es la relación entre su peso W y su volumen. Ojo que esto es peso. Cuando ustedes estén en cálculo estructural 2, van a ver y los van a conocer este peso específico con esta literal. Y hablando de un material en particular, en el caso del concreto, el peso específico de este es de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Esto de acá es kilogramo fuerza. ¿Sí? Solo hablo de cálculo estructural 2. Acá, nosotros la masa es la masa y el peso es el peso. Estamos trabajando con el sistema internacional y básicamente estamos ¿en qué? En Newton sobre metro cúbico, tal y como lo ven ustedes acá. ¿Sí? ¿Qué es la densidad? Me imagino que ustedes han escuchado la comparación entre pesos, que por ejemplo si alguien menciona o dice que es más pesado, una tonelada de algodón o una tonelada de plomo, por ejemplo. Obviamente ambos pesos se está hablando de una tonelada, pero el volumen cambia debido a este concepto, precisamente a la densidad. O sea, se puede hablar de que los pesos son los mismos, sí, pero el volumen probablemente sea diferente. Dice acá que la densidad o masa específica, y esta la vamos a conocer como el signo de ρ, de un cuerpo se define como la relación de una masa m con respecto a su volumen b. Básicamente esta es la ecuación principal. Densidad o ρ es igual a masa sobre volumen y como caso alterno, para poder despejar la masa en función de la densidad y del volumen, pues básicamente se pasa a multiplicar el volumen por la densidad y ahí obtendríamos la masa. Lo dice que la unidad del sistema internacional para la densidad es el kilogramo por metro cúbico. Ya esto sigue siendo masa. Cuando se trabaja con volúmenes pequeños, se puede trabajar también como gramos sobre centímetro cúbico. De aquí, de esa definición y de la definición de la ecuación del peso específico, si nosotros sabemos que el peso W es igual a mg, entonces podemos sustituir de la ecuación del peso específico el peso como mg dividido b. Y si se fijan, aquí dice que la densidad es la masa entre el volumen. Entonces el peso específico también se puede definir así, como la densidad de un fluido o de algún material multiplicado por la gravedad. ¿De acuerdo? Ahora vamos al concepto de presión. En el concepto de presión dice que esta es la fuerza normal. Cuando hablamos de fuerza normal, esto significa perpendicular.
Dice que es la fuerza normal por unidad de área. Y la relación de la fuerza F entre el área A, nosotros la vamos a conocer como P, o sea, la presión. ¿Qué significa eso? A ver, por ejemplo, cuando ustedes, si alguna vez han visto, si tienen alguna lata de gaseosa que tiene esta forma cilíndrica, y ustedes la presionan o la aplastan con el pie, básicamente esa fuerza se está concentrando en esta área. ¿Sí? Entonces, a esto nosotros le llamamos presión. Una fuerza que se ejerce específicamente en una unidad de contacto o en un área. Esto también, bueno, dejémoslo ahí de momento. Entonces, esto es la presión. Y de hecho, esto que está en rojo realmente es el área. Y luego la presión es esa fuerza F partido A. Nosotros acá podemos trabajar Newton sobre metro cuadrado, también es equivalente eso a unidades de pascales. Ese sería el equivalente o el nombre que también se le puede dar a estos Newton sobre metro cuadrado. Y de hecho esta ecuación que estamos viendo de presión, lo van a ver ustedes en resistencia a materiales, cuando vean los efectos de una fuerza sobre un área, pero ahí le van a llamar esfuerzo de compresión o de tensión. Este, por ejemplo, cuando se está aplastando algo, es un esfuerzo de compresión. Un esfuerzo de tensión es cuando ustedes tienen, por ejemplo, una cuerda y cada, digamos, dos personas toman un extremo, cada uno un extremo, y se le aplica la misma fuerza por la ley de, o la tercera ley de Newton, que es acción y reacción. Y entonces acá, en esta pequeña área de sección transversal, se estaría dando también el efecto de la presión o un esfuerzo de tensión, que igual equivale a este mismo razonamiento. ¿De acuerdo? Ahora vemos la presión en un fluido. Dice que la presión en un fluido es la fuerza que ejerce un fluido en las paredes del recipiente que lo contiene. Siempre actúa en forma perpendicular a sus paredes o al área de contacto. Dice que los fluidos ejercen presión en todas las direcciones. La presentación del fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y la profundidad bajo la superficie del fluido. Es decir, esto. Entonces, la presión, que aquí la vamos a llamar manométrica, esta presión ustedes la experimentan cuando se lanzan a una piscina. Cuando están en la superficie, pues no ejercen, bueno, de hecho, nosotros al estar en un ambiente como la atmósfera, tenemos una presión ejercida sobre todo nuestro cuerpo. Y esa presión es perpendicular a cada una de las superficies y formas que tiene nuestro cuerpo. ¿Sí? Digamos, ese es un entorno. Pero cuando ustedes se cambian de entorno y cambian de fluido, porque digamos, nosotros estamos ahorita en un gas, pero cuando cambian a líquido como el agua, entonces ustedes cuando se empiezan a sumergir, sienten una presión. Para los que saben nadar o los que han experimentado sumergirse en una piscina, a mayor profundidad, mayor presión. ¿Y cómo lo saben ustedes? Porque hay un sensor que lo detecta en el cuerpo, que es el oído. El oído detecta, según la profundidad, la presión. Como es cada vez más fuerte en cuanto más se sumergen ustedes, entonces el tímpano, como está abierto al exterior, digamos, es una membrana que es muy sensible a la presión. Entonces, conforme más se sumergen, más presión acumulan, y entonces empiezan a sentir un zumbido en el oído. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el efecto. Y entonces, cuando estamos sumergidos
en algún líquido, la presión se traduce entonces a la densidad de este líquido, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Aquí ustedes este concepto lo van a aplicar o lo van a poder ver en cálculo estructural 2. Si es que el catedrático, bajo su criterio, considera que puede enseñárselos o debe enseñárselos, porque esto es opcional. Pero si quieren ver realmente cómo funciona esto sobre las estructuras, lo pueden aprender en dimensionamiento estructural 2. Específicamente, este efecto se ve en los muros de contención. ¿Cómo? Pues bueno, básicamente ahí les van a explicar que un muro de contención, específicamente de voladizo, debe tener algunas características y unos predimensionamientos. Entonces ahí, digamos que el muro de contención básicamente lo que hace es contener este relleno. O el corte, dependiendo. Pero lo cierto es que ahí es donde ven ustedes cómo actúa la presión. Esta, que va a ser la manométrica, que está en función de la profundidad. Entonces, entre más alto sea su muro, va a tener más peso y más presión, y también va a generar, vamos a ver acá, un efecto mayor de corte o de empuje, pero también va a tener, ahora que ustedes ya conocen ese efecto, un mayor efecto de torque, ¿sí? Que por cierto, este, en esta, en esta figura geométrica, la carga equivalente, tal y como ustedes lo vieron con una carga uniformemente distribuida, aquí el valor de la fuerza se encuentra a 1/3 de la base, o de la altura más bien. ¿Sí? Entonces, este concepto que les voy a explicar es fundamental para cálculo estructural 2, si se los enseñan. Incluso en resistencia de materiales hay quien enseña diagrama de corte, y de momento que ya verá qué significa eso, con este tipo de cargas. Y sí existen, se dan en este tipo de estructuras de manera natural, y en estructuras como bodegas, pues se puede dar dependiendo cómo alpilen o cómo almacenen la carga. ¿Sí? Entonces, después de ese pequeño paréntesis, ya nos vamos a tratar de comprender esto. Entonces, si dice la teoría, perdón, si dice la teoría que la presión va a estar, digamos, la del agua, va a ser perpendicular a todas las paredes del depósito que lo contiene, entonces esta es la razón por la cual ustedes ven que si por ejemplo tienen un vaso con este nivel de agua y le abren un agujero, ya sea en los costados, en las paredes o en el fondo, por ese motivo es que se empieza a derramar, por la presión que existe de manera interna y perpendicular a cada una de las paredes y la superficie y el fondo de este. Aparte, como digamos está abierto a la atmósfera, o sea, es decir, este depósito no tiene ningún tipo de tapadera, entonces acá en la superficie está actuando algo que nosotros conocemos como una presión, pero es una presión atmosférica, ¿sí?
Eso es cuando está abierto a la superficie o al exterior, digamos, al ambiente. Cuando es un fluido confinado, como este de acá. Cuando hablo confinado es que quiere decir que tiene una tapadera. Por ejemplo, tiene una cuña como esta aquí en el interior. Se le coloca una tapadera o una especie de émbolo, o como una especie de pistón, y se le aplica una fuerza como esta, en un área de contacto, como todo esto. Entonces, básicamente, la presión que está ejerciendo esta fuerza sobre esta área de contacto es la misma que traspasa a todo el interior del recipiente. Entonces, como vemos aquí las flechas que están en color negro, específicamente se aplica lo mismo que en el caso anterior, que la presión se transmite a todas las paredes, el fondo, incluso la tapadera, de manera perpendicular. Y en el caso de la cuña, que está en el interior, pues a cada superficie o a cada arista o cada cara de este recibe una presión de la misma magnitud, pero perpendicular a cada una de ellas. ¿Sí? En este caso de acá, les decía que, por ejemplo, les ponía un ejemplo de la piscina. Digamos que este es el nivel del agua. Como está abierta, vamos a tener acá un valor de presión atmosférica que va a ser aplicado hacia toda la superficie. Y luego, si esta tiene una profundidad H, cualquiera que esta sea, si ustedes se ubican aquí en la superficie, pues no van a sentir ningún tipo de efecto. Pero conforme ustedes se adentren hacia el fondo, digamos está H1 y está H2, y conforme sea mayor esa profundidad, ustedes van a sentir este efecto. Digamos, estas flechas que yo hago es porque está a diferente altura y conforme más al fondo vaya, mayor va a ser la presión. Y en el fondo, en algún punto aquí en particular, ustedes van a experimentar algo que se llama presión absoluta. La presión absoluta no es más, que lo vamos a ver más adelante, la suma de esta presión atmosférica más la presión que nosotros tenemos de la manométrica, es decir, a mayor profundidad, mayor presión, y a eso se le suma todavía la presión atmosférica. Ese es el efecto que tendrían ustedes o que sentirían ustedes de un líquido al sumergirse dentro de la piscina. ¿Sí? Luego dice acá, a cualquier profundidad la presión del fluido es la misma en todas las direcciones. Esto se habla solamente o se aplica solo a este caso, cuando está abierto. Dice que la presión del fluido es independiente de la forma o del área del recipiente que lo contiene. Ahora vemos la medida de la presión o la medición de la presión. Entonces acá dice que la ley de Pascal en general establece que una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido, que era lo que les decía acá arriba. Pero me mucha que dejar una puerta abierta. Entonces, era lo que les platicaba acá. La presión externa aplicada a un fluido confinado, eso significa que está tapado o está encerrado. Este transmite uniformemente a través del volumen del líquido. O sea, es lo que aparece aquí. ¿Sí? Este sería un líquido confinado o un fluido confinado. Dice que la presión atmosférica es la cantidad de presión que ejerce la atmósfera de la Tierra sobre el dispositivo de medición o sobre nosotros. Esta presión atmosférica depende de la altura. Ya, si estamos a nivel del mar es distinta a que estemos en la cumbre de algún volcán o alguna montaña. Es distinta, pero en el caso de la física se utiliza la que está a nivel del mar y pues esa sería la estándar. Eh, si ustedes
Cuando estén trabajando en topografía, van a, van a utilizar probablemente una estación total. Bueno, si volvemos a las prácticas presenciales, espero que sí. Entonces, por lo menos la estación que nosotros tenemos en la oficina tiene una opción de cambiarle la presión atmosférica dependiendo de la altura en la que estemos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo sé? Pues básicamente es un aparatejo. Cuando habla acá sobre un dispositivo, si no recuerdo mal, es algo que se llama barómetro. Entonces, normalmente en topo tiene que andar uno con un barómetro, midiendo la presión atmosférica y ajustándole ese valor al equipo de topografía o el de medición. Regularmente se recomienda cada 2 horas. Pues cada 2 horas ustedes vienen, inician, ven la presión, ponen el valor de la presión atmosférica y empiezan entonces a hacer su medición correspondiente, cualquier tipo de levantamiento que les toque. Y luego a las 2 horas vuelven a chequear. Si eso no ha cambiado, entonces se queda el mismo valor en el equipo, y si ha cambiado un poco, pues entonces se va variando. ¿Cuál es el propósito de esto? Eso supone que el equipo es susceptible para mediciones verticales específicamente, de la presión. Entonces, por eso tiene que irse compensando cada cierto tiempo. Ahora, si es un clima donde se ve muy estable todo el día, especialmente en la época, digamos hoy, que hay mucho frío y están al nivel de la ciudad, pues entonces eso se queda más o menos como la presión atmosférica estándar. Esa es la presión atmosférica. Ahora la presión manométrica. La manométrica es la cantidad de presión por encima o debajo de la presión atmosférica. Eso quiere decir que está dentro de la superficie o arriba de ella. Dice la presión absoluta, que es lo que estaba contando. Es la cantidad total de presión, incluyendo la presión atmosférica. Y aquí está la ecuación. Es algo simple. Dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica, que traducido aquí sería ρGH, más la presión atmosférica. Este es un punto particular en la profundidad de un recipiente específicamente abierto, lleno de algún líquido con algún tipo de densidad. Dice que la cantidad de presión atmosférica depende de la altitud, de lo que les contaba. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. Esto básicamente se traduciría a 101.300 pascales, o también sería 101.300. ¿Se recuerdan que pascales es la definición que le damos a una fuerza, que es Newton, partido un área, que sería metros cuadrados? Entonces, si están trabajando pascales, tienen que asegurarse de que las fuerzas, todas las fuerzas que estén trabajando de presión o de carga, estemos hablando de Newton, y que las áreas estén en metros cuadrados. Siempre las unidades deben de ser congruentes. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es con respecto a las presiones. Ahora vamos al mismo concepto de presión, solo que al de una prensa hidráulica. Digamos, en el caso de la atmosférica, la presión barométrica y la absoluta, esas también se aplican acá, solo que los otros eran básicamente de un recipiente con la tapadera abierta a la atmósfera. Este no, este es un líquido confinado. Es básicamente como esta imagen que tenía acá arriba. Esta, ¿sí? Entonces veamos. En la prensa hidráulica, habla que una presión F sub I, o una fuerza realmente F sub I aplicada al líquido del lado izquierdo de la prensa hidráulica, se transmite íntegramente al líquido del lado derecho F sub O. Entonces aquí el principio fundamental que ustedes deben de tener en cuenta es que en una prensa hidráulica la presión de entrada es igual a la presión de salida.
Eso siempre va a ser así. Por lo menos acá tenemos cuestiones ideales. Y luego entonces, esa presión inicial básicamente es la fuerza inicial dividido el área inicial. Y esto es igual a la fuerza que transmite del otro lado dividido el área de contacto de salida. Ahorita lo vamos a ver con imagen. Aquí está la imagen, solo vamos a hablar de estos. La ventaja mecánica. La ventaja mecánica es como una especie de proporción entre la salida, entre la fuerza de entrada y fuerza de salida, o fuerza de salida contra la fuerza de entrada. Entonces, básicamente, tenemos esto. MT, así lo vamos a llamar, la ventaja mecánica, así lo define el libro, es la fuerza de salida dividido la fuerza de entrada. Y esto a su vez también es el área de contacto de salida con respecto, dividido el área de contacto de entrada. Esto al despejarse, ya que esto, o esta razón, o esta división es igual a esta, entonces nosotros lo que podemos hacer es simplemente aislarlo y decir FO es igual a FI. Estas son las fuerzas de salida y entrada, respectivamente. Y eso a su vez también es igual al área de contacto de salida dividido el área de contacto de entrada. Entonces, para despejar cualquier cosa que ustedes necesiten de acá, ya sea FO, FI, AO o AI, simplemente tienen que pasar a multiplicar o dividir dependiendo de lo que necesiten despejar. En este caso en particular, lo que se hizo fue FO es igual. FI que está dividiendo pasa a multiplicar. Y entonces esto queda básicamente así. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la relación y esta es la forma en que pueden ustedes simple y sencillamente manejar esto. Y si, por ejemplo, les dijesen, la ventaja mecánica es de 5, por ejemplo. Entonces, 5 lo pueden igualar a FO partido FI, o 5 lo pueden dividir, o lo pueden igualar a AO dividido a I. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en ejercicio. Como la fuerza de entrada, como ya dijimos, o la presión de entrada es igual a la presión de salida, entonces el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. Ustedes ya saben qué significa eso. Básicamente, el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, aquí lo aplicamos de nuevo. La fuerza de entrada, que va a ser perpendicular al aire, multiplicado por una distancia, porque esto, ya sea vertical hacia arriba o hacia abajo, se va a desplazar uno de los émbolos, va a ser igual a la fuerza de salida por un desplazamiento en el otro émbolo. ¿Sí? Y acá, con respecto a la ventaja mecánica, también hay una proporción. Entonces dice que la ventaja mecánica es igual a FO partido FI. Y esto también es igual a SI partido SO. Estos SI y SO son desplazamientos. ¿En qué sentido? Pues aquí se ve, en el sentido vertical. Entonces digamos, el FI dividido el AI, esta es igual a presión, vamos a ponerlo acá, presión de entrada, y acá vamos a tener FO partido AO. Esto lo vamos a conocer como presión de salida. Entonces, esto es lo que se define. Presión de entrada es igual a presión de salida. A eso se refiere esta ecuación. ¿Sí? Entonces, cuando yo presiono acá o aplico una fuerza inicial en un área inicial,
que regularmente tiene que ser más pequeña, o al revés, no importa. Toda esa presión se transmite a lo largo de este líquido. Si se recuerdan, todo es de manera perpendicular a la tapadera, al piso y a las paredes. Aquí ya no entra la presión manométrica. Entonces resulta que cuando yo presiono acá, tengo un desplazamiento aquí, pero ese desplazamiento también se transmite acá. Este es el principio de un gato hidráulico. El gato, para los que tienen vehículo, el gato que ustedes ponen debajo para levantarlo y poder cambiar la llanta. Resulta que ustedes tienen, cada vez que ustedes mueven la varilla para generar una presión, digamos que la fuerza que ustedes están aplicando en esa varilla es muy pequeña, o sea, el esfuerzo que ustedes están haciendo es muy pequeño. Y aquí se transmite una fuerza mucho más grande. La única desventaja es que, digamos, como acá en ese movimiento ustedes es un poco pequeño el desplazamiento, aquí también aumenta, pero paulatinamente. O sea, no con dos movidas del chunche ese o dos movimientos de presión de arriba hacia abajo ya van a levantar el vehículo. Están ahí, va de batallar y batallar y batallar y batallar hasta que lo levantan. Ese es en el caso de los que son de pería. Los otros, hay unos que son como de darle vuelta, ¿no? Entonces es la misma historia. Entre más vueltas le dan ustedes, poco a poco va subiendo y subiendo, subiendo. ¿Sí? Este es el principio que ustedes ven aplicado precisamente en esos dispositivos. Y estos también son los principios para el flujo de los líquidos en una tubería. Entonces, por eso, si me van a preguntar por qué tenemos que aprender esto, porque primero viene lo básico y luego viene lo más avanzado. ¿Estamos? Va. Bueno, todavía falta el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que establece que un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del fluido desalojado. Entonces, esa la vamos a conocer, la fuerza de empuje con la sigla FB, o también FB la podemos conocer como simplemente B. A veces así la ponen en los libros, pero esa es la fuerza de empuje. ¿Qué significa eso? Que básicamente nosotros cuando colocamos un elemento cualquiera, digamos en el agua, este peso depende de la densidad del material. Si, por ejemplo, la densidad del H2O del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y se acuerdan que esto es masa sobre volumen. Si ustedes colocan un objeto que su densidad es menor de 1000, ¿qué creen ustedes que va a suceder con el objeto? ¿Flota o se hunde? ¿Flota? Exacto. ¿Y qué sucede si es mayor? Digamos, si fuese acero, que regularmente el acero es más denso que el agua, entonces este se desplaza hacia el fondo, ¿sí? Básicamente se hunde. Pero entonces, ¿por qué hay barcos de acero que flotan? Por el aire. No, no por el aire, es Por por el el aire empuje. dentro del barco, no, no era por eso. Sí, pero ahorita voy con eso. Ok. Por ejemplo, el empuje, digamos en una de esas naves, que el perfil, hagamos de cuenta, sea esto, más o menos, ¿no? Es un perfil mero extraño. Pero esto básicamente lo hacen por hidrovelocidad, es decir, por cortar la fricción con el agua, pero también lo hacen porque toda esta área de contacto, digamos que ese punto de ahí fuera el, ¿cómo le llaman esto? A la línea de flotación. Entonces, si se dan cuenta, en muchos barcos, incluso si van a Batitlán
o algún puerto en particular, van a ver que los barcos tienen dos colores y uno de estos de aquí abajo tiene esta línea. No la que acabo de dibujar, sino esta. Entonces, esa línea sirve de guía para, para saber en qué capacidad de carga está el barco. Es decir, este es el límite máximo que pueden echar de carga y si el agua viene hasta acá o cerca de acá, entonces ya no le pueden colocar más carga. Y también, obviamente, como el agua es horizontal, o más o menos horizontal, digamos, entonces tiene que estar alineado con esto. Si eso estuviese así inclinado es porque tiene más carga de un lado que de otro, entonces ahí lo van compensando. Entonces esto básicamente es lo que les sirve a los barcos para saber cuánta carga llevan y de qué lado llevan más carga. Pero lo cierto es que en todo esto de acá, como hablamos de que el agua va a generar una presión perpendicular a la superficie, entonces esto básicamente se traduce en un vector de fuerza de empuje, que básicamente va a estar en equilibrio con este peso W del barco y que esta fuerza de empuje depende del volumen desplazado por el agua, no por el agua, por el barco. Si ustedes tienen una bañera o han estado en un jacuzzi, cuando se sumergen ustedes de cuerpo completo o una parte de su cuerpo, o cuando ven que bañan a un bebé en una bañera pequeña y ven que lo sumergen parte del cuerpo que sumergen del niño, es el volumen que desplaza o que se eleva. Entonces, este es el principio de Arquímedes, la fuerza de flotación, y estos es básicamente los principios. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer también en ejercicios. Y acá, todo este documento lo voy a publicar. Van a, van a poder ver ustedes la densidad y el peso específico. Ahí se recuerda que esta literal es para, perdón, es para la densidad y esta otra de acá es el peso específico. Entonces, regularmente, dependiendo de lo que estemos trabajando, obviamente estamos hablando, si hablamos de sólidos, por ejemplo, acero, aluminio, cobre, hielo y todo eso, dependiendo si estamos hablando de líquidos, de agua, alcohol, benceno, gasolina, mercurio, o si estamos hablando de algún tipo de gas. Entonces nosotros, digamos, en la primera columna tenemos los nombres. En las siguientes dos columnas tenemos la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Repito, eso es masa, o eso es masa. O también se puede trabajar en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces esta es la siguiente columna. Y el peso específico es la última columna y esa única y exclusivamente está en libras sobre pie cúbico. Entonces hay que tener mucho cuidado con las densidades y qué es lo que nosotros vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a guardar y esto básicamente es la teoría general que vamos a necesitar para ya iniciar con los ejercicios. ¿Alguna duda? Tomamos un descanso de... ¿Sí? Va. Tomamos un descanso de 10 minutos, ¿les parece? Va. Entonces, son las y 43, volvemos a las 53. ¿De acuerdo? Yo me levanto un momento de acá, solo necesito ir a traer un poco de agua y cerrar la puerta que me volvieron a abrir. Ahorita, bueno.
Ok. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Dice este. ¿Qué volumen ocupa 0.4 kilogramos de alcohol? Se recuerdan que aquí kilogramos para nosotros siempre va a ser una masa. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es el peso de este volumen? Si se recuerdan lo que les decía en algún instante, la comparativa de si tenemos una tonelada de algodón y una tonelada de plomo o de oro, pues sí, los pesos son los mismos, pero el volumen cambia dependiendo de la densidad de este. Solo déjenme ver si ya terminó de cargar esto. La luz me dice que sí. Todavía no. Vale. Entonces, aquí lo primero sería ir a buscar la densidad del alcohol. ¿Por qué? Veamos aquí, para comenzar, de dónde tendríamos que partir. Voy a acercar un poco más. Si, por ejemplo, dice qué volumen ocupa y 0.40 kilogramos de alcohol, normalmente cuando eso sucede, partimos, voy a tratar de dibujar el rho de la densidad de esta forma. Partimos de esta ecuación. Tendremos la masa dividido por volumen. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo primero que me está preguntando es qué volumen ocupa esta masa. Si se fijan entonces ahí, poseemos la masa, que es de 0.4 kilogramos, estamos hablando aquí de alcohol, ¿sí? Pero si poseemos la masa y necesitamos el volumen, también necesitamos la densidad de este. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, pues aquí tenemos una serie de datos de las densidades de sólidos, de líquidos y también de gases. Y específicamente acá las tenemos a 0 grados centígrados. Bueno, entonces básicamente lo que necesito es ir a traer, o llevarme más bien, la densidad del alcohol. Y se recuerdan que estas son las densidades, ¿sí? Entonces, necesito el alcohol, es esta. Entonces tengo dos opciones. 790 kilogramos sobre metro cúbico o 0.79 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cómo elegir si una o la otra? Dependiendo las dimensionales que ustedes quieran trabajar o se las proporcionen, ¿sí? Porque aquí básicamente lo que están haciendo de conversión entre 790 y 0.79 es pasar los kilogramos a gramos y los metros cúbicos a centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? O sea, no es la gran cosa, pero dependiendo de las unidades que se estén trabajando, y si no quieren hacer ningún tipo de trabajo extra, como estar haciendo ningún tipo de conversión, entonces toman una o la otra. Si no aparece aquí, entonces no nos queda más que tomar el trabajo de la conversión. Entonces, si se fijan, tenemos 790 o 0.79. Va. Yo tomaría 790. ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar. Estamos en kilogramos, ¿sí? Entonces, yo tomaré o usaré 790 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, vamos con la primera parte, que me pregunta el volumen. Digamos, este sería el inciso A.
volumen. Usó esta ecuación, entonces la densidad, ya sé que es igual a masa sobre volumen. Despejo de acá el volumen. Entonces el volumen pasa a multiplicar a la densidad y luego la densidad que está multiplicando pasa a dividir la masa. Entonces, básicamente el despegue es este. Masa sobre densidad. Si sustituimos los valores, ya me quedaría entonces esto. 0.4 kilogramos dividido 790 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí de vuelta el análisis dimensional. Kilogramo que multiplica con kilogramo que divide, se hacen 1. Y básicamente aquí me quedaría 1 dividido 1 sobre metro cúbico. Y eso al operarlo, si se recuerdan de la ley de los extremos y los medios, entonces resulta que me queda como un metro cúbico. O sea, este que está haciendo una fracción al dividir, termina siendo un número o una dimensional normal, digamos. Entonces, al operar esto, 0.4 dentro de 790 me da esto. ¿Qué significa eso? Ese de 5.06 significa, por ejemplo, significa entonces que el punto decimal está acá. Cuando lo corremos hacia la izquierda, toma un valor de potencia positiva, y cuando lo corremos hacia la derecha, toma un valor negativo. Entonces aquí lo que hizo básicamente la calculadora fue esto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos eran? 4 o 6. 4. Entonces me pasé. Entonces estamos acá. 1, 2, 3, 4. Entonces básicamente esto es lo que significa ese 5.06 por 10 a la menos 4 y la dimensional que tenemos acá, metros cúbicos. Solo para aclarar de dónde sale ese por 10 a la menos 4, por si no lo sabíamos, no se recordaba. ¿Sí? ¿Dudas acá? Este es el inciso A. Ya sabemos qué volumen ocupa 0.4 kilogramos de alcohol. ¿Duda? Ok. Ahora vamos al siguiente. Ahora aquí menciona o pregunta. Vamos a ver cuál es el color. ¿Cuál es el peso de este volumen? Entonces, para el inciso B, necesitamos un peso. ¿Se recuerdan que aquí normalmente el peso está en Newton? ¿Sí? Aquí tenemos dos opciones. La ecuación que ustedes habían visto ya, o la que conocemos todos, que es del WMG. ¿Sí? O también se recuerdan que la masa, ya que estamos trabajando acá con densidades, aquí está, que la masa es densidad por volumen que ya acabamos de sacar.
Entonces veamos aquí. La otra opción sería entonces que el peso W, si sustituimos el valor de la masa, que a su vez es densidad por volumen por gravedad, entonces tenemos estas dos opciones. Y si quieren nos vamos acá con la opción 1 y aquí la opción 2. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos con opción 1 para calcular que este valor, en teoría nos tendría que dar lo mismo. Veamos acá. Entonces el primero, que sería W es igual a mg. Entonces el peso W es 0.4 kilogramos, que es la masa, multiplicado por 9.8, que es el valor de la gravedad. Ah, perdón, esta no es así. Para andar pensando en las densidades. Este es metro sobre segundo al cuadrado. Y se acuerdan que masa por aceleración, esto es igual a Newton. Y la segunda opción sería entonces W igual a densidad por volumen por gravedad. Entonces aquí sería la densidad, la tenemos aquí arribita, apenas la veo, 790 kilogramos sobre metro cúbico. Lo multiplico por el volumen, que es el que acabamos de encontrar acá, es 5.06 por 10 a la menos 4. Perdón, todavía la dimensional. Metro cúbico. Y aquí todavía por, solo voy a correr esto. Aquí todavía por 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, en teoría, estas dos operaciones, tanto esta como esta otra, me tiene que dar Newton. ¿Sí? Entonces, háganme las operaciones, por favor. En lo que yo respondo son los mensajes que me están mandando acá. Y me dicen si queda igual a no. Es 392. Ok. Gracias. ¿Alguien le sale diferente? ¿O estamos bien? 392 en ambos. Ok. Entonces acá, si se fijan, entonces ya tenemos 392 Newton en ambos casos. ¿Alguna duda de...? Voy a publicar todo, pero sí sería bueno que lo tuvieran o que lo escriban. Doy ahí unos minutos para que lo apunten. Si quieren tomarle captura, no hay ningún problema, pero vuelvo y repito, es mejor que lo apunten.
Vamos al siguiente entonces. Lo voy a guardar. Vamos al próximo. ¿Alguien tiene duda antes de que continúe? ¿Cómo operar este 5.06 por 10 a la menos 4 en la calculadora? Ok. Vamos a ver esto. Aquí ya el análisis dimensional es un poquito más complejo porque las unidades inglesas son medias extrañas. Pero aquí básicamente casi va a ser lo mismo. O sea, son las mismas ecuaciones, pues a eso me refiero. Dice acá, una sustancia desconocida tiene un volumen de 20 pies cúbicos y pesa 3.370 libras. Esto, por favor, ojo. Esta dimensional que está en pies al cubo es un volumen. Y esto de 3.370 libras es un peso, no es masa. ¿Sí? Menciona entonces acá o pregunta cuáles son el peso específico y la densidad. Veamos entonces. La densidad como tal, la ecuación, está definido como masa entre volumen. Y el peso específico como tal, que lo tienen ahí en la definición, puede ser también la densidad por la gravedad. Y también se acuerdan que el peso W, como lo acabamos de ver, puede ser mg y también densidad por volumen por gravedad. ¿Sí? Entonces veamos acá. Si de estas ecuaciones, las que tengo aquí planteadas, digamos tengo un volumen y tengo un peso, única y exclusivamente. Entonces, como no conozco la densidad y no conozco la masa, no puedo utilizar la primera. ¿Ya? Porque tendría dos incógnitas. La segunda, que es el peso específico, eh, no conozco densidad, pero sí la gravedad, eso es lo único. Y el, en la última ecuación, que es el peso, donde tengo masa por gravedad igual a densidad por volumen por gravedad, ahí creo que sí podríamos utilizar algo. Si se fijan, tengo, tengo el peso, que es este, conozco la gravedad y también conozco el volumen. Entonces acá puedo decir que el peso W es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. ¿Sí? Aquí si sustituyo valores me quedaría así. 3.370 libras es igual a la densidad multiplicada por el volumen, que es de 20 pies al cubo, y aquí lo multiplico por la gravedad. Y se acuerdan que la gravedad en el sistema inglés equivale a 32 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces de acá la única cosa que tengo de variable es la densidad. Lo cual sería entonces la operación de 3.370 libras dividido 20 pies al cubo y todavía multiplicado por 32 pies sobre segundo al cuadrado.
Aquí se recuerdan que tiene que ser la densidad masa partido volumen. Entonces, como las unidades todas son congruentes y son del sistema inglés, yo aquí esperaría obtener slope partido pie cúbico. Aquí sin hacer ningún tipo de análisis dimensional. Entonces sería 3370 dividido dentro de la multiplicación 20 por 32. No se les olvide que para hacer esta operación primero tienen que abrir paréntesis, porque si solo escriben 1370 dividido 20 por 32, lo que va a hacer es 3370 dividido 20 y luego lo multiplica por 32 esa operación. Entonces acá nos da, si quieren que lo redondeemos a dos decimales, 5.27. Y aquí serían SLU, que es la unidad de masa, dividido pie al cubo. Entonces esto sería básicamente el valor de la densidad, o lo que tengo aquí marcado con este color sería esto. ¿De acuerdo? Ahora veamos el peso específico. Si se fijan, no me fío en orden, pero a veces, no importa en qué orden se los pidan, puede ser, ahí sí que primero el último y ahí el resto. No necesariamente van en ese mismo orden. Entonces ahora vamos con el peso específico. La segunda ecuación que tengo aquí arriba dice entonces que el peso específico es igual, ahora que ya conozco la densidad, y luego lo multiplico con la gravedad, entonces esto ya es mucho más fácil. Equivale simplemente a 5.27 SLU dividido pie cúbico, y aquí lo multiplico por, ¿qué sería? 32 pies sobre segundo al cuadrado. Y si recuerdan, aquí es masa, que estamos hablando de 5.27 SLU, masa por aceleración es peso. Entonces, masa, esto de acá, esto por esto son libras. Y eso ya es peso dividido en volumen, tal y como concuerda con el valor o con las dimensionales que yo espero de el peso específico, que es peso dividido volumen. ¿Sí? Entonces acá sería 5.27 por 32, nos quedaría así, 168,64 libras sobre pie cúbico. Entonces esto corresponde a esto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Ninguna? No, ahorita solo voy por un poco de agua.
Bueno. Vamos al tercero. Entonces menciona este. ¿Qué volumen de agua tiene la misma masa de 100 centímetros cúbicos de plomo? ¿Y cuál es el peso específico del plomo? Ok. Entonces veamos acá. Arranquemos con ir a buscar la densidad del plomo. Ojo que acá me preguntan, dice qué volumen de agua tiene la misma masa de 100 centímetros de plomo. Necesito información del plomo. Y luego, ¿cuál es el peso específico del plomo? O sea, la densidad sí la necesito. Tengo que ir por E. Entonces veamos acá. Plomo, esos ya son sólidos. Está acá. Plomo. Entonces, una de estas dos opciones. 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. Y 11.3 gramos por centímetro cúbico. Ojo que acá tenemos el valor del peso específico, solo que lo tenemos en libras sobre pie cúbico. Nosotros lo vamos a tener en newton sobre metro cúbico para mantener las unidades. Entonces, de acá me llevo los dos valores, 11.300 y 11.3. Entonces lo tengo en estas dos dimensiones. 11.300 kilogramos sobre metro cúbico o 11.3 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces veamos, la densidad, que es el primer parámetro que tengo acá, es igual a masa partido volumen. Si se fijan, si estamos hablando, acá dice, ¿qué volumen de agua tiene la misma masa? O sea, aquí tenemos una masa ya de plomo, o más bien un volumen de plomo o de agua, o lo que sea, te lo vamos a definir. Y entonces, ya tenemos acá también el valor de la densidad. ¿Sí? Entonces, veamos aquí. Si tengo la densidad y tengo el volumen, porque realmente esto es un volumen, que me están preguntando es qué volumen de agua tiene la misma masa de plomo. Entonces voy a definir ahorita cuánto tengo entre esta densidad y este volumen, cuánto tengo de masa. ¿Sí? Entonces acá la masa, cuando la quiero despejar, paso el volumen que está dividiendo a multiplicar al otro extremo. Entonces sería la densidad por el volumen. Aunque esta ecuación ya la conocíamos. Entonces vamos a lo siguiente. Si yo tengo, o más bien yo quiero definir, averiguar la masa del plomo, entonces yo tengo que multiplicar la densidad del plomo por el volumen del plomo también. Entonces esto básicamente sería multiplicar. Si yo lo tengo en centímetros cúbicos, ¿qué valor de densidad utilizo? 11.300 o 11.3, porque aquí no me están diciendo nada en particular de unidades, es decir, dice qué volumen de agua tiene la misma masa. Bueno,
Aquí el volumen no me lo está pidiendo ni en metros cúbicos ni en centímetros cúbicos, incluso puede ir en gramos. ¿Ya? ¿Cuál uso? ¿11.300 o bien 11.3? Ok. 11.3 por las dimensionales que voy a trabajar y de hecho por estos 100 centímetros cúbicos. Entonces la densidad del plomo voy a tomarlo como la segunda opción y esta no es más que 11.3 gramos sobre centímetro. Lo voy a separar un poco más mejor que ahí pareciera un número. 11.3 gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí multiplicado por el volumen del plomo, que en este caso es de 100 centímetros cúbicos. Y se fijan acá de vuelta con el análisis dimensional, centímetro cúbico que divide con centímetro cúbico que multiplica. Entonces, al multiplicar estos dos, o hacer esta operación, sería 11.3 por 100. Entonces, nos da 1130 gramos. ¿Sí? Va. Y entonces, veamos acá, todavía no hemos llegado ni siquiera a la primera. Si, por ejemplo, me dice qué volumen de agua tiene la misma masa que 100 centímetros cúbicos de plomo, lo que acabo de encontrar ahorita es la masa equivalente a estos 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? Si quieren lo pongo en otro color. Ahorita lo que voy a hacer es lo siguiente. De esta misma ecuación de la densidad, ahora digo, la densidad del H2O, porque eso es el agua. Esto es igual o equivalente a masa dividido volumen. Pero aquí hay una pequeña observación. Dice que volumen de agua tiene la misma masa, o sea, la masa que puedo utilizar ahorita es la masa del plomo, la que acabo de encontrar. Entonces yo sé que puedo utilizar la masa del plomo dividido el volumen de H2O. ¿Sí? Entonces de acá ya conozco la masa del plomo, que es lo que acabamos de calcular, y la densidad del agua. Nos vamos acá de vuelta. Vamos a líquidos, el agua tiene una densidad ya sea de 1000 kilogramos sobre metro cúbico o de 1.0 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces veamos acá. Si de acá yo no, o yo necesito, dice cuál es el peso específico del plomo y cuál es el volumen de agua, entonces ahorita lo que necesito despejar básicamente es el volumen de agua. Y eso es igual a la masa del plomo dividido la densidad del H2O. Entonces aquí ya solo necesito operar esto. Y pero primero sustituir y luego operar. Entonces el volumen del agua es igual masa del plomo, 1130 gramos, dividido. Si ustedes quieren el volumen en centímetros cúbicos, podríamos tomar uno. O sea, 1 gramo sobre centímetro cúbico. O bien, podemos trabajarlo con metros cúbicos. ¿Qué dimensional prefieren? Porque aquí no me están preguntando nada en particular. Si metros o centímetros. ¿Qué quieren usar? Metros. Va. Si usamos metros,
Aquí hay un pequeñísimo detalle que hay que cuidar. Si hablamos de metros, aquí sería entonces dividido la densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, gramos multiplica el kilogramo divide. Yo tomé el primero que me pidieron. ¿Sí? Entonces resulta que para pasar estos gramos a kilogramos, esto que yo tengo ahí en pantalla, tengo que dividirlo dentro de 1000. Entonces aquí, de esta forma, ya acabo de hacer la conversión de gramos a kilogramos. Entonces realmente aquí es 1.13, o lo voy a poner así. Vamos a ponerlo así. Si les dejo esto así, ¿saben de dónde salió el 1.13 o no? A la hora de estudiar. Imagino que estudian. ¿Sí? Pues sí, yo supongo que estudian. Entonces esto ya no cambia. Y entonces acá, ahora sí, kilogramo que multiplica, kilogramo que divide siendo 1. Y de vuelta, 1 dividido 1 sobre el metro cúbico, entonces me va a quedar una unidad de volumen. Entonces aquí sería este dividido 1000. Entonces la densidad, el volumen más bien, del agua, si lo ponemos acá sería 1, 2, 3. O sea, 1.13 por 10 a la menos 3. Y esto ya estamos hablando, dígame. Podríamos hacerlo con gramos, con centímetros, solo para ver si cambia algo. Sí. Digamos acá la otra forma alternativa sería 1130 gramos dividido 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y esto entonces le quedaría así. Gramo y gramo. 1130 dividido 1 son 1130 centímetros cúbicos. Prácticamente es lo mismo. Aquí, por ejemplo, 1130. Si quiero pasar centímetros a metros, entonces básicamente sería dividir dentro de centímetro cúbico y luego multiplicarlo por metro, digamos. Pero esa es la proporción por lo de las conversiones. Un metro es a 100 centímetros. Eso es de manera lineal. Si yo quiero pasar eso a metros cúbicos, sería 1 metro cúbico, o sea, 1 elevado al cubo, dividido 100 al cubo también. Entonces aquí sería dividido 100. Aquí a la 3, cierro, tas. Básicamente lo que sería 1, 2, 3. 1.13 por 10 a la menos 3. Aquí estoy haciendo la conversión directa. No estoy dejando el procedimiento, pero en tal caso, por eso les decía que acá en el ejercicio no especifica si lo quiere en metros cúbicos o en centímetros cúbicos, pero en tal caso, esos dos volúmenes, ya sea en metros o en centímetros, prácticamente son iguales. ¿De acuerdo, María? Sí, gracias, ingeniero. Y no sé si con eso terminamos el ejercicio o decía falta otro, vamos a ver. Y vamos por el volumen. ¿Cuál es el peso específico del plomo? Bueno. Entonces aquí ya tenemos, ya sea en metros o en centímetros, el volumen. ¿Sí? Entonces vamos a marcarlo acá si quieren. Sería volumen de agua. Entonces está este. Ya sea que quieran utilizar esto en metros o en centímetros. Ustedes eligen. Y ahora veamos entonces la densidad. ¿Cuál es el peso específico, perdón, del plomo? Bueno,
Peso específico del plomo, pues es bastante simple. Creo que si lo hubiéramos podido hacer sin tanto alboroto. Esto es plomo. El peso específico es densidad por gravedad. O sea, bien, ya vieron la ecuación. Entonces aquí la densidad, ya sea que utilicemos una o la otra. Aquí, si le vamos a utilizar la gravedad viene en metros sobre segundo cuadrado. Y el peso específico es newton sobre un volumen. Entonces aquí no conviene utilizar gramos. Aquí mejor utilizamos la que ya tiene la masa en kilogramos. Entonces esta sería 11.300. Aquí sería kilogramo sobre el metro cúbico. Y aquí por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto entonces finalmente me quedaría así. Peso específico del plomo. 11.300 por 9.8. Esto me da 110.740. Y aquí sería newton sobre metro cúbico. Un poco rebelde la calculadora, no se desaparece. Veamos acá. Sería entonces, ¿cuál es el peso específico del plomo? Pues es este. Y ahí quedaría este ejercicio. No es tan largo, pero sí es un poquito tedioso. No. Número 4. Inge, disculpe, podría regresar al 2 solo para tomarle captura. El 4 se los voy a dejar de tarea. No de tarea, sino que ahí se los dejo para que lo resuelvan. Y en el documento pues va a ir en blanco. Ya ustedes tratan de resolver. Ingeniero, disculpe, ¿solo puedes subir un minuto para ver cuál fue la respuesta? Ok, gracias. Bueno, estos serían básicamente los ejercicios que hablamos, los que usamos para densidad, volumen y peso específico. Vamos al quinto directamente. Y entonces aquí ya comenzamos a ver las presiones. ¿Sí? Entonces, dice el número 5, calcule la presión absoluta en el fondo de un tanque lleno de aceite y abierto a la atmósfera, que tiene 1.80 metros de altura. Aquí dice que la densidad del aceite es de 800 kilogramos sobre metro cúbico y la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo comenzaría realizando un pequeño esquema. Viéndolo de vista lateral o un corte, como ustedes quieran interpretarlo, tenemos básicamente, como no me habla de un depósito en particular, la forma, o si me dicen, o sea, en el fondo de un tanque, no. Entonces imaginamos que sea esto.
y que tenemos la superficie del líquido acá. Menciona que este tiene 1.8 de profundidad, o sea, de la superficie hacia el fondo hay 1.80 metros. Y entonces dice que tiene dos cosas en particular. Dice, calcula la presión absoluta en el fondo, aquí, abajo. Entonces aquí vamos con la presión absoluta, que es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Y comencemos entonces explicando qué es cada una de estas. La presión atmosférica es la que está generando la atmósfera o el ambiente sobre la superficie del líquido. Entonces esta es la presión atmosférica, la cual me dicen que ya tiene un valor de 101.3 kilopascales. ¿Sí? Y la presión manométrica no es más que esta. Como me dice que está en el fondo, pues entonces tengo que utilizar la altura completa del triángulo. Si me pidieran otra presión absoluta, porque la presión absoluta también podría ser en un punto como por acá, o en un punto como por acá, pero eso ya depende de la profundidad de la que estemos hablando. En este caso estamos trabajando en el fondo del recipiente o el depósito. Entonces, aquí esta que nosotros tenemos acá de forma triangular es la que nosotros conocemos como la presión manométrica, y esa está definido como la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y por la profundidad, ¿sí? Entonces veamos ya a la hora de calcular. Como bien dije acá, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces veamos acá. Si no lo despejo, sino que lo sustituyo ahorita por ecuaciones, pues aquí sería la densidad por la gravedad por la altura más 101.3 kilopascales. Entonces veamos aquí, ya sustituyendo todos los valores, sería la densidad del líquido que contiene este depósito. Y dice que contiene aceite, y la densidad del aceite, pues menciona que es esta. ¿De acuerdo? Segundo, que está abierto, entonces por eso integra acá la presión atmosférica. Y lo otro es que tiene una profundidad de 1,80 m. Entonces aquí sería la densidad del líquido. Voy a acercar un poco, que es un poco más cómodo así. La densidad del líquido entonces es de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La altura, 1.8 metros. Ahora fíjense en algo. Si yo le voy a sumar acá 101.3 kilopascales, dijimos que los pascales están en newton sobre metro cúbico. Aquí, si se fijan, kilogramo, los voy a marcar acá con esto.
kilogramo por aceleración es newton, ¿sí? Metro dividido metro cúbico, entonces eso me queda dividido metro cuadrado. Entonces al final es newton sobre metro cuadrado. Solo que estos primeros términos que estoy marcando de las dimensionales en gris, cuando yo opero, me queda en pascales, pero el de la par está en kilopascales. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para operar? Tengo que hacer una cosa o la otra. O el primer término lo divido dentro de 1000, o el segundo término lo multiplico por 1000 para que estén iguales. ¿Sí se entiende eso? ¿No se entiende? ¿Sí? Va, entonces, ¿qué hago? ¿Divido el primero dentro de 1000 o multiplico el segundo por 1000? No tenemos de hablar. Va. Voy a dividir el primero dentro de 1000. Entonces, esto dividido 1000. Y este no tiene ningún tipo de dimensional. Es simple y sencillamente para colocar kilos pascales acá y kilopascales en el segundo término. Entonces, veamos aquí. Si quieren, nos vamos por partes. La presión absoluta. Voy a colocar los dos términos primero y luego los sumo. Sería 800 por 9.8 por 1.8 dividido 1000. Entonces eso me da 14,11,2. Y estos ya son kilopascales. Más 101.3, también kilopascales. Y aquí sí, ya me queda el resultado. Digamos. Inge, si no lo dividíamos entre 1000 nos quedaba pascales normal, ¿verdad? Ese era el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas dimensionales. Entonces al final aquí sería 115.41.2. Y aquí, 2 creo que no. Kilopascales. Entonces esa sería la presión absoluta en el fondo de ese tanque. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, hay que tener cuidado, porque en el enunciado bien les pueden decir, dígame la presión absoluta a 80 centímetros antes de llegar al fondo, pero no quiere decir que la altura que van a utilizar es de 80 centímetros, tendría que ser de 1 metro, porque aquí siempre se va a medir a partir de donde empieza el nivel de líquido hacia abajo, ¿sí? O si por ejemplo me dijeran, quiero la presión absoluta a 20 centímetros antes de llegar al fondo, entonces sería 1,80 menos 20 y la altura a tomar en realidad es 1,60. ¿Estamos? Y solo para el informe. Y Dígame. otra duda, la presión absoluta siempre va en kilopascales, no puede ir en solo pascales. Puede ir en solo pascales. ¿Y cómo sabemos cuándo nos lo piden? Porque ahí le va a preguntar. Ah, ok. Por ejemplo, aquí dice, calcula la presión absoluta, pero no me dice si en kilopascales o en pascales, pero usted ya sabe que son pascales. Si en dado caso, si ha leído el libro, de repente pregunta algo aquí, y si lo piden kilopascales, lo dejan 115. Punto. Ni siquiera utiliza los decimales. Y si se lo piden kilopascales, si se lo piden pascales, entonces utiliza esto multiplicado por 1000 y le da eso, 115.41, o sea, 115.412 pascales. Entonces, en ese sentido, el libro sí es un poquito raro, porque de repente
¿qué sería? Redondea y a veces no. Entonces, dependiendo de lo que le pida. Va. Vamos al siguiente ejercicio. Todavía es temprano. Ni tan temprano, son las 12. Bueno. Entonces, tú ves acá, ninguna. Todo es claro. Incluso las variantes. Ok. Vamos a ver acá. Estos que son los divertidos. Entonces, veamos. Dice, un tubo abierto en forma de U contiene dos sustancias. Aceite con una densidad de 750 kilogramos sobre metro cúbico y agua con densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Vea la figura adjunta y determine la diferencia entre las alturas de los fluidos. Aquí quiero explicar algo. Normalmente, ustedes han visto, bueno, si trabajan, se podrán percatar que los albañiles a veces usan esto. No exactamente esto, pero usan una manguera, digamos. Entonces, para pasar niveles, no es recomendable el agua porque se evapora, pero solo para... Insisto, amplificar. Entonces, digamos, si ustedes tienen agua, un solo líquido acá, el peso se va a equilibrar. Entonces van a tener el mismo nivel en un extremo de la manguera que en el otro. ¿Sí? Por eso, para pasar niveles, la manguera es un aparato, un instrumento, un aditamento o un artilugio o lo que sea, que es hasta cierto punto preciso para ir midiendo o ir pasando niveles de un punto a otro. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo acá. Este tubo abierto en forma de U. Ahora, el detalle está en que al nosotros tener algo como esto, a lo largo de esta altura, o de una altura en particular, sucede lo mismo que en el ejercicio anterior. Nosotros, a mayor profundidad, mayor presión, y cuando se tiene este caso, no está abierto, o sea, nosotros siempre vamos a hablar de presión absoluta, y es la manométrica. Ay, Dios mío, permítanme. Que siempre me dejan la puerta abierta. Entonces, siempre vamos a tener presión absoluta. El único detalle es que depende de la condición. Esta absoluta puede ser solo manométrica o también manométrica más atmosférica. En este caso, que tenemos este tubo con los extremos abiertos y tenemos dos fluidos, si se fijan en el valor de las densidades de estos, uno tiene 750 y otro 1000. Por eso preguntaba cuando estábamos viendo la teoría, si una densidad que yo coloco sobre, si tengo un objeto o algo que coloco sobre el agua, ¿qué sucede si es menor? Pues flota. En este caso, el aceite tiene una densidad de 750 y la densidad del agua es de 1000. Entonces, el aceite que está del lado izquierdo va a flotar sobre el agua y de hecho no se mezclan. Entonces ya rompe ese equilibrio. ¿De acuerdo? Y genera tal como ven ustedes lo que está en la gráfica. El chiste es este.